Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un candado que viene marcado como Bricorama. Yo creo que eso es una cadena de distribución de una gran superficie de artículos para el hogar, según he podido mirar un poco en internet, de origen francés, Bricorama. Aquí tenemos un candado de 50 milímetros, muy grueso, muy pesado. El cuerpo es magnético, como podéis ver, no es un cuerpo de latón, tiene esta pintura dorada que para mí da un aspecto bastante cutre, de decirlo. Pero bueno, el rotor está sellado, no vamos a presuponer nada. Yo creo que es de fabricación china, pero no lo sé. No he probado a ganzuarlo, el bocallave es sencillo y recto, muy accesible, como podéis ver ahí. Y lo que vamos a hacer va a ser intentar ganzuarlo y ver cómo se comporta. No tengo la llave, evidentemente. Yo creo que es un candado de baja calidad, me imagino que son baratos. Sí que el cuerpo, al ser de acero, probablemente sea más resistente a un ataque destructivo que los de latón. Pero bueno, habría que ver qué aleación o qué metal es, porque hay algunos que tienen muy mala calidad. Y lo principal suele ser en este tipo de candados cuando efectivamente son de fabricación china. Fijaros, creo que veo ahí un perno, vamos a ver si puedo enfocar. Y tienen pernos deformes o con materiales hechos con muy poca calidad. Vamos a ver si consigo enfocar ahí, un poco de paciencia, parece que sí. Lo que sucede es que se atasca el rotor o la llave. Vamos a ver, fijaros, no sé si ahí podéis ver, vamos a ver si consigo una iluminación. Fijaros en ese perno, tiene la superficie, o al menos esa impresión me da a mí, la superficie rugosa. Son de esos pernos que parece que están hechos en un molde y vertido el latón líquido para que de casting. El aspecto, luego esos pernos se desplazan con dificultad cuando intentamos empujarlos en el bocallave, son de muy mala calidad y la durabilidad del candado queda muy comprometida. Son de muy mala calidad en conjunto. Vamos a ver, voy a coger una pry bar porque el bocallave es recto. Vamos a ver si esta es más ajustada. Esta es más ajustada, está cargado a muelle. Y una ganzúa fina, por ejemplo esta de Peterson, un gancho, no sé si tiene número, no tiene número. Vamos a ver si me permite trabajar desde abajo, sí. Vamos allá. Tensión alta al principio. Quizás estos pernos deformes no sea la mejor tensión. Ahí se ha ido moviendo el primero y ha hecho un clic. Segundo parece colocado. No estoy muy seguro. Tercero. Ahí ha dado algo de rotación. No me ha parecido un spool o un aserrado, ha sido muy suave. Yo creo que son pernos y contrapernos de fabricación china, todo en conjunto. Quinto. Vamos a ver, desde el principio quinto y cuarto me parece que estaban colocados. Primero parece colocado, segundo. Tercero se ha quedado colgado ahí arriba. No sé si lo he pasado. Cuarto, al tocar el cuarto estaba como enganchado, pero no era una serradura. Daría la apertura. Tacto extraño. Fijaros, se atasca el muelle. Mi apuesta es por una fabricación barata, probablemente china. Está lleno de óxido por dentro. Ahí está. Ahí podemos ver un poco el metal. Parece acero, no lo sé. Parece que tiene doble cierre. No podemos estar seguros. Se queda esto atascado. Y bueno, como veis, pernos normales, vamos a decir. Ha dado algo de rotación. Yo creo que es que son deformes. Tal y como se ve en el primero, esa superficie rugosa que tiene. Podría ser suciedad, no lo sé. Habría que romperlo para saberlo. No veo bien. Quizás tengo otro por aquí que está más deteriorado. Si decido romperlo, si veo que es sencillo, os mostraré los pernos. Bueno, no nos íbamos a quedar con las ganas de verlo. Este es el Bricorama. Fijaros,
6 alojamientos, tiene 6 pernos. Yo, vamos, creo que he tocado 3 para que hiciese la apertura. No lo recuerdo bien porque he grabado después otros vídeos, pero esperaba 5 nada más. Este es el metal del que está hecho. He de decir que no es mucho más duro que el latón a la hora de limarlo. Lo he quitado con lima, la fresadora de los pobres, y ha caído enseguida. Y esto es lo que tenía dentro. Vamos a enfocar, fijaros. He de decir que los pernos son normales, están bien, están mecanizados, son lisos. Lo que yo veía, puede que este fuese el primero, no lo sé, que está algo más sucio, pero aparentemente son unos pernos mecanizados con un ligero biselado que no se ha notado. No están en orden, no sé cuál es el orden, pero los contrapernos sí, son típico manufactura china barata, que parece no están mecanizados, están son como de molde, tienen aquí una protuberancia en los dos extremos, no son spools, muy irregulares, extremadamente irregulares, y que a la larga lo que hacen es atascar la cerradura, son rugosos, ásperos, ahí los tenéis, muy baja calidad. Los muelles son todos de acero, todos iguales, no tienen mala pinta. Este es el muelle del rotor, este es el perno que sujeta al rotor, y el rotor, buah, ¿qué voy a decir de él? Fijaros, no es solo que aligeran al lado de todos los alojamientos, sino que en uno de los lados lo aligeran por completo y dejan un único nervio, no se puede rebajar más, no sé cómo el ahorro de material les compensa el trabajo de fresar esta forma en el rotor. La verdad que es increíble. Muy mala calidad, y aquí una superficie plana, lo tiene todo. Esto no puede durar, este tipo de construcción barata hasta el extremo, y muy vulnerable a cualquier ataque que se le haga a este rotor destructivo. Y vamos a sacar, voy a intentar sacar ya los, a ver si pueden salir. Vamos a hacer que salte. No he sacado la tapa lateral, pero quizás se pueda hacer saltar de un golpe. No. Vamos a ver. No. Eso está bien preto. Ahí podéis ver la cuña. Tiene 2 cuñas, eso es cierto. Y bueno, esto es lo que... Así es como está construido. Tenía tapones, no tenía una tapa. Así es como está construido este candado. Ahí veis el mecanizado, todo estriado, no es una terminación muy fina que digamos. Y es lo que da de sí este bricorama. Probablemente haya otros clones con otra marca, fabricados por el mismo fabricante, y apostaría a que es chino, aunque ya os digo que los pernos sí que tienen buen aspecto, buena calidad. Me imagino que son más precisos para poder codificar llaves decentemente, pero los contrapernos son un desastre y el rotor es, vamos, infumable. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.